Continúa la lucha en el Gran Suizo de la FIDE 2023 y nuevamente tenemos en el canal al número 2 del planeta, Fabiano Caruana. Para muchos, incluyéndome, el gran favorito para ganar este torneo. No porque necesite un cupo para el torneo de candidatos, y es que Caruana ya lo tiene. Recuerden que quedó de tercero en la Copa Mundial de la FIDE 2023. Pero sí buscando ese jugoso premio de $80,000 que obtiene el campeón del torneo, así como también pues subir unos cuantos puntos en su elo internacional. Y es que obviamente quiere acercarse lo más posible a Magnus Carlsen, que últimamente no está teniendo los mejores resultados en partidas a ritmo clásico y de hecho ha perdido bastante elo internacional. De hecho, a continuación veremos la partida de la ronda número 8 en donde Caruana tuvo que enfrentarse al fuerte gran maestro francés Etienne Bacrot, un jugador que últimamente está teniendo excelentes resultados en los torneos en los que compite y es que, por supuesto, además de ser muy fuerte, tiene muchísima experiencia en este tipo de torneos. Recuerden que al final les traigo la tabla actualizada tras 8 rondas. Con las piezas blancas, en esta ronda número 8, el gran maestro y número 2 del mundo Fabiano Caruana iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el fuerte gran maestro francés Etienne Bacrot respondía con C5, una defensa siciliana. Caballo F3, E6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo C6, caballo C3 y dama C7. Tenemos una variante Paulsen. Aquí Fabiano Caruana juega alfil E3, una de las líneas más sólidas, A6 por parte de Bacrot, a3, B5 y caballo por C6. Ojo, debo decir que esta es una de mis líneas favoritas con las piezas negras. Aquí las negras deciden capturar de dama, también es posible capturar con el peón. Alfil E2 por parte de Fabiano Caruana, alfil B7 de Bacrot, enroque y caballo E7. Digamos que una de las pequeñas desventajas de esta línea de la siciliana es el desarrollo de las piezas por el flanco de rey, y es que, bueno, hay que decidir por dónde sacar el caballo. Aquí otra posibilidad es jugar torre C8 manteniendo las piezas de momento allí guardadas, ¿no? Tras dama de 2, por ejemplo, viene caballo F6 y bueno, la idea va a ser en cualquier momento romper con D5. Pero bueno, tras la jugada caballo E7, dama de 2 por parte de Fabiano Caruana, caballo F5 de Bacrot que aprovecha la clavada del peón. Recuerden que si es capturado el caballo viene mate en G2. Alfil F4 de Fabiano Caruana que no quiere perder su pareja de alfiles, caballo H4 de Bacrot, torre F de 1 y alfil E7. Fíjense lo importante del peón en E4. Todas las piezas básicamente atacando el punto G2, pero el peoncito se interpone para que nada suceda. Alfil G5 por parte de Fabiano Caruana, alfil por G5, dama por G5, caballo G6 y ahora torre D4. Una imprecisión aquí de Fabiano Caruana que le permite a las negras con la jugada correcta igualar la posición. Lo correcto era dama D2, que no parece muy lógica, ¿no? Pero la idea es volver a presionar sobre el punto de 7 para que las negras no se puedan enrocar. Tras la jugada torre D8 viene dama D4 presionando ahora en G7 y tras enroque A4 y bueno, comienza la iniciativa, la lucha por la iniciativa, ¿no? Parece que las blancas lo están logrando primero por el flanco de dama. Pero tras la jugada torre de 4, Bacrot juega enroque, probablemente demasiado rápido, ¿no? Y es que aquí es interesante la jugada dama B6, amenazando la torre. La idea es que tras torre A de 1, entonces alfil C6 y las negras tienen una posición totalmente defendida. En cambio, tras la jugada en roque, las blancas juegan torre A de 1 y fíjense que aumenta la presión sobre el punto de 7. Las negras juegan torre A de 8, A4 por parte de Caruana, que parece lograr la iniciativa por el flanco de dama. B por A4, dama A5, con la idea de seguir presionando ahora sobre el peón. D5 aquí de Bacrot, jugada típica en estas posiciones de siciliana. E por D5, E por D5, alfil F3, dama F6 y dama por A4. Y bueno, tenemos una posición aquí muy interesante, aunque debo decir que prefiero la posición blanca. Las negras tienen el famoso peón aislado en D5. Les podría brindar algunas opciones dinámicas aquí, pero hace falta un caballito en F6, ¿no? Sin embargo, la posición es muy interesante. Probablemente las blancas con una ligera ventaja, pero no tan claro. Caballo E7 aquí por parte de Bacrot defendiendo su peón central. H3 por parte de Caruana y ahora H6. Probablemente aquí es interesante torre B8, ¿no? El peón está defendido y la idea es también buscar algún contrajuego por la columna B.
Tras H6, Caruana juega caballo E4, aprovechando la clavada del peón, porque fíjense que la torre en D8 está básicamente en el aire. Dama B6 aquí por parte de Etienne Bacrot. Torre B4 de Caruana, alfil C6, dama A3 y dama C7. Caruana jugando muy bien esta posición que hay que decir está bastante complicada. Caballo G3 aquí por parte de Fabiano Caruana. Alfil B5 de Bacrot. Torre B D4, torre FE8, C3 y ahora alfil C4. Una jugada que parece muy fuerte porque, bueno, el alfil defiende el peón y viceversa, ¿no? El peón defiende el alfil. Pero lo cierto es que aquí es un poco mejor la jugada A5 con la idea de detener los peones blancos. Tras alfil por D5 entregando este, pues viene caballo por torre 1 y tras torre por y torre por, parece que las negras tienen cierta compensación por el peón por la actividad de sus piezas. Sin embargo, esto no deja de ser un peón de más para las blancas. Ahora, tras alfil C4, las blancas juegan B3, atacando el alfil y, bueno, básicamente haciéndolo perder un tiempito, ¿no? Alfil B5 y ahora dama B2. Bueno, aquí una posición muy complicada. Aparentemente la jugada correcta es dama A1. ¿Por qué? Por el simple hecho de que la dama en A1 está defendida por la torre. Fíjense que, por ejemplo, si aquí torre C8 para presionar en C3, viene C4. Tras D por C4, B por C4 y alfil por viene caballo H5, buscando temas con el rayo X del peón en G7. Y si, por ejemplo, dama E5, para intentar evitarlo, viene torre E1, una jugada brutal aquí, ¿no? Fíjense que la dama ahora tiene problemas para buscar una casilla de retirada. Por ejemplo, si dama C7 de nuevo o dama G5, para intentar defender el punto G7 viene torre G4. Vamos a ver la diferencia. Tras la jugada dama B2, ahora sí, Bacrot juega torre C8, prácticamente lo mismo que estábamos viendo, y torre C1. Bueno, ¿qué pasa si C4 ahora? Viene D por C4, B por C4, alfil por C4, y tras caballo H5 y dama E5, ya no funciona la jugada torre E1, porque viene dama por E1, la dama no defiende la torre. Además de que un torre G4 hipotético tampoco probablemente porque la dama está en el aire. Fíjense la gran diferencia, ¿no? Pero bueno, aquí ya Fabiano Caruana tiene que jugar torre C1 para empezar a defenderse y parece que las negras lograron la iniciativa. Caballo C6 por parte de Bacrot amenazando a la torre, torre de D1 y caballo E5. Fíjense cómo las negras aprovechan y activan muy rápido las piezas. De hecho, ya amenazan caballo por alfil dañando la estructura blanca. Aquí Fabiano Caruana juega alfil E2. Obviamente aquí no se puede jugar alfil por E5 porque viene caballo de 3, ¿no? Tocando aquí la torre, la dama. Así que Caruana decide retirarse defendiendo la casilla D3. Alfil por E2 de Etienne Bacrot. Dama por E2 de Caruana. Dama C6. Caballo F5 y dama F6. Bueno, aquí quizá un poquito mejor era A5. De momento en realidad no hay amenazas de las blancas, ¿no? Fíjense que la dama no puede ir a G4. El caballo está bien ubicado en F5, pero solo no puede amenazar mayor cosa. Ahora tras dama F6, caballo E3 por parte de Caruana, caballo G6 de tiene Bacrot y dama G4. Caruana, sin embargo, continúa intentándolo, buscando la iniciativa, ¿no? De cierta manera debería tener una mínima ventaja debido a la estructura y es que las negras pues tienen dos peones aislados. Aquí, sin embargo, era un poquito mejor dama C2, aunque es más difícil, ¿no? Porque siempre existen jugadas como D4 que son molestas. Ahora, tras la jugada dama G4, caballo E7 por parte de Bacrot, torre D4 de Fabiano Caruana, que busca simplemente doblarse quizá o pasar la torre por A4. A5 de Bacrot, dama D1 de Caruana, más presión sobre el peón, aunque fíjense que el caballo N7 está haciendo un trabajo fantástico defendiendo. Torre C5, dama D2, torre CE8, torre D3, H5, torre C2, G6, torre C1 y rey H7. Aquí no sabemos si de repente Caruana hubiese aceptado unas tablitas, ¿no? Porque vuelve a jugar aquí torre D4, antes cuando jugó torre C1. Sin embargo, pues Bacrot parece confiado en su posición, juega dama G5, tiene una posición bastante decente. G3 aquí de Fabiano Caruana, rey G8 de Bacrot, torre E1 y dama F6. Probablemente, fíjense que sí, bueno, probablemente no. Si torre por C3, que parece una jugada buena para ganarse el peón, pues viene caballo por D5, ¿no? Y sencillamente aquí ya las blancas van a lograr una iniciativa bastante interesante.
Tras dama F6, ¿qué fue lo que jugó Bacrot? Una jugada mejor. B4 por parte de Caruana, que se lanza ahora sí por el flanco de dama. A por B4, C por B4, torre B5, torre F4 y dama C3. Técnicamente la posición está ahora más igualada. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense que las negras siguen teniendo el peón aislado en D5, pero las blancas también tienen un peón aislado en B4. Dama por C3 aquí de Fabiano Caruana, torre por C3 de Etienne Bacrot, caballo G4, buena jugada allí que probablemente hace pensar un poco a Bacrot, ¿no? Y es que fíjense que se amenaza el caballo N7. Y ahora Bacrot juega rey F8, defendiendo el caballo, pero si se dan cuenta, gasta bastante tiempo en este movimiento. Tenía 12 minutos, al jugar le quedan 3, gastó 9 minutos. Y es que también había que calcular H por G4, pero tras torre por caballo parece que la posición blanca es mucho mejor por el ataque sobre F7, ¿no? Así que, pues Bacrot decide defender, pero gasta tiempo y eso va a ser fundamental. Caballo E5 aquí por parte de Fabiano Caruana. Quizá por esta jugada fue que calculó tanto Etienne Bacrot. Y es que se amenaza el peón de F7 y el peón de G6. F5 defendiendo. Torre A1. Ahora amenaza Caruana pasar la torre. Y G5, ¿no? Aquí ya pues parece que Bacrot empieza a equivocarse debido al apuro de tiempo. Lo más correcto era rey G7, jugada que no es fácil de ver porque siempre existe la molesta torre A7. La cuestión es que tras rey F6, caballo D7 y rey F7, en realidad la torre y el caballo pues no pueden hacer tampoco mucho porque el caballo defiende muy bien. En cambio, tras la jugada G5, la posición se abre mucho por el flanco de rey. Torre D4 de Fabiano Caruana. Y ahora caballo C6. Aquí las negras, en su afán de simplificar la posición, se van a meter en un final algo inferior. Lo correcto aquí era torre B3 y tras torre A4, rey G7. E igual, la posición sigue muy sólida. En cambio, tras caballo C6, Fabiano Caruana juega caballo por C6, torre por C6 y torre A5. Buena jugada aquí del número 2 del mundo que sabe cómo apretar y hacer sufrir a sus rivales en estos apuros de tiempo. Torre por A5 de Etienne Bacrot, B por A5 de Caruana y ahora torre C5. Finalmente el apuro de tiempo le pasa una gran factura aquí a Etienne Bacrot porque comete un error completamente perdedor. Aquí lo correcto era rey E7, jugada que, bueno, prácticamente es imposible de hacer en un apuro de tiempo, ¿no? Entregar un peón así porque sí. Viene torre por D5, rey E6 y tras torre D1, torre A6, torre A1. Y bueno, este final técnicamente lo deben ganar las blancas. Lo que pasa es que es más complicado, ¿no? Es un final de torres, peón de más en un costado. Pero sí, técnicamente debe ganarlo Caruana, lo que pasa es que es más difícil. Ahora, de eso, por supuesto, Bacrot hace lo más lógico, defender su peón. El problema es que tras torre A4, ahora sí las blancas tienen una posición totalmente ganada. Tras rey E7 y A6, Bacrot juega torre C8, pero decide abandonar, ¿no? Decide que para qué va a sufrir defendiendo este final que ahora sí está muy, muy perdido. ¿Por qué pierde? Bueno, básicamente podríamos tener una continuación como A7. Se amenaza a coronar, así que es única torre A8. Ahora, luego de esta jugada, ¿cuál es el plan? Venir con el rey sencillamente a buscar los peones. Tras rey D3, por ejemplo, viene rey B5 atacando la torre. Y el tema es que tarde o temprano el rey va a tener que dejar la casilla de 4. Y cuando el rey blanco entre, ya no va a haber esperanzas. Por ejemplo, rey C5 intentando cubrir la casilla. Viene F4. Las negras deben tomar o avanzar, da lo mismo. Por ejemplo, si avanzan, viene H4. Y ahora tras D4 viene torre A2 perdiendo un tiempito. El rey debe moverse, torre jaque, el rey se mueve y rey por peón. Tras lo cual, bueno, el rey va a venir a comerse los peones y este final se acabará dentro de pocas jugadas. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Fantástico lo de Fabiano Caruana que impone su experiencia y digamos su malicia en el apuro de tiempo, ¿no? Y es que se mete en ese final de torres muy complicado y termina ganándole al experimentado Etienne Bacrot. Como les prometí, por acá tienen la tabla de posiciones nuevamente. Andrei Yesipenko, líder de momento por desempate, ojo, ¿no? Empatado junto con Vidit Santos, Fabiano Caruana y Daniel Dick. Jugador que, bueno, como les dije, ha tenido un torneo por allí bastante calmado, ¿no? Unas tablas en las primeras rondas y luego 3 partidas consecutivas con victoria.
Por allá, muchos jugadores con 5,5. Tenemos a Pretke, tenemos a Nakamura, Cheparrinov, Sarana, Arjun Erigaisi. Bueno, un torneo extremadamente peleado, ¿no? Todavía incluso los que tienen 4,5 tienen posibilidades de llegar a luchar por los cupos. ¿Y qué les pareció la partida? Si les gustó, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita porque queda el remate, las 3 últimas rondas. Vamos a ver qué sucede, así que muy atentos. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.